Bien, compartimos pantalla entonces, y ustedes me van a decir ahí si se ve bien. Yo de acá lo veo, pero bueno, son ustedes los que están ahí con los remotos. ¿Se ve bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, los temas que nos convocan hoy, de acuerdo al cronograma de la clase del 31 del 8, tienen que ver con una primera parte, después va a haber una segunda parte de la clase próxima, con las transformaciones políticas y sociales que existen con estos cambios de paradigma que venimos trabajando desde la primera parte del año, con esto entre la modernidad y la posmodernidad. Y en este caso nos vamos a meter con un tema bien, no solo complejo, sino también muy atractivo desde el punto de vista conceptual, al menos para mí, espero que para ustedes también, que tiene que ver con el análisis del poder. El poder en tanto elemento relacional, el poder en tanto concepto, el poder en tanto sistema social, el poder en tanto se pone en manos de quien lo percibe, o de quien lo quiere, o de quien lo maneja, o de por quién es otorgado. Entonces, tenemos por un lado el poder con respecto a las conceptualizaciones, al modelo de sociedad y a la importancia de su análisis, ¿no? En primero. Entonces, tenemos en principio que hay un grupo de personas, a través del tiempo, que en las sociedades, por sus condiciones políticas, por sus condiciones hereditarias, por sus condiciones económicas, por sus condiciones otorgadas, pensemos en las monarquías en la antigüedad, son los que ejercen cierta capacidad de inducir conductas en el resto de la sociedad. Esa es una primera aproximación para empezar a comprender cómo entender el poder, ¿no? El poder en tanto ejercicio, el poder en tanto concepto. Y eso responde a su vez a por qué tenemos que iniciar a partir de acá, que el poder no es solamente una capacidad, solamente un atributo, sino que tiene que ver con una relación multidimensional. No todos ejercemos el poder de la misma calidad o con la misma intensidad. Sin embargo, ustedes deben haber visto y seguramente verán durante sus carreras a un autor francés muy conocido, se llamó Michel Foucault, que falleció hace un tiempo, que él hablaba en su momento del análisis del poder desde las instituciones, desde la microfísica del poder, es decir, cómo el poder en pequeños lugares y en pequeñas personas también se ejerce. Y si vamos a los orígenes de cómo entendemos el poder en tanto capacidad, tenemos un primer origen que es a partir de la relación con las familias, o de la relación que ejercen ya en la antigüedad, o se empieza a identificar sobre todo en Roma, con la figura del pater familia, ¿no? Con la figura del patriarcado, en el cual hay una persona que dirige y es el que induce la cantidad de conductas o los elementos que hay que hacer. Volviendo un poquito hacia acá, la importancia del análisis tiene que ver con algunas preguntas que yo les propongo acá en nuestra pizarra digital. Hay muchas, por cierto, y van a encontrar muchos conceptos, pero en principio para que se empiece a entender este poder como una relación multidimensional, ¿no? El poder es una capacidad relacional. Van a ver ustedes que hay un autor que aparece en el texto de Terán, que es Castells, que justamente analiza el poder como una relación y no como un atributo. Es decir, hay un montón de factores y hay una serie de elementos que hace que esa persona o ese grupo ejerza sobre nosotros esta capacidad de inducir conductas, ¿no? Esta importancia de su análisis. Es muy difícil entender una sociedad cualquiera, la que ustedes quieran conocer desde el mundo contemporáneo, o si se van a la antigüedad, es muy difícil comprender una sociedad si uno no conoce en quién recae el poder. O sea, ¿quién es el que manda? ¿En quién recae el poder? ¿Cómo llegó esa persona al poder? ¿No? ¿Qué atributos tiene? ¿Cuáles son los elementos? Y ahí entra una gran tensión en el análisis, sobre todo el nuestro, que es del mundo contemporáneo, es como si este poder es un atributo, una capacidad o una condición. Si es un atributo, nada más, podemos encontrarlo en los elementos políticos que hacen referencia a quiénes son los que elegimos. Nosotros, por ejemplo, nuestra forma de gobierno, ustedes saben, por la Constitución, es representativa, republicana y federal. Por lo tanto, nosotros elegimos quién va a llevar ese poder. Tenemos un sistema democrático, tenemos un sistema electoral que nos permite elegir.
Entonces, esa capacidad, esa condición, se la otorgamos a un representante. Y ahí, digamos, tiene un gran componente esta relación entre el paradigma de la modernidad y de la posmodernidad, que nosotros venimos analizando desde el principio de nuestras charlas, ¿no? ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos de la modernidad, el poder de la razón, el poder de que las formas republicanas, sobre todo las nuevas a partir del siglo XVIII, ejercen, digamos, sobre la soberanía del pueblo como factor? ¿A dónde está el poder en las nuevas formas de gobierno? Del pueblo. Ese pueblo elige y delega en sus representantes esta capacidad de poder, ¿no? El Estado tradicional. Después tenemos otras lecturas que ustedes también pueden abordar. Ahora, evidente no, porque ya tienen los textos para trabajar, pero si alguien de ustedes tiene inquietudes, cosas que siempre surgen, sobre todo en estas asignaturas tan lindas de compartir y con sus complejidades, también les puedo sugerir alguna bibliografía, ¿no? Y hay una cuestión acá vinculada a esta relación entre el Estado, la política y quiénes son los que ejercen el poder, ¿no? Por eso, el otro componente, también para charlar hoy, es cómo se usa ese poder, ¿no? Es decir, una vez que es otorgado, como capacidad, como condición, como una relación multidimensional, cómo se va a usar ese poder, bajo qué reglas y bajo qué condiciones. Resumiendo entonces hasta acá, como concepto, el poder es la capacidad de inducir conductas de acuerdo al modelo de sociedad en el que existe, y la importancia de ese análisis requiere en la observación de la sociedad a partir de en quién recae el poder, cómo se define, quién lo posee y cómo lo utiliza. Por eso hablamos del poder como relación multidimensional. Con respecto a el paradigma de la modernidad, hemos hablado de esto en nuestras charlas anteriores. En la modernidad, ¿dónde podemos identificar el poder? ¿Dónde lo podemos apoyar, ¿no? En principio, siguiendo a Terán y los textos que están trabajando ustedes, el poder va a hacer referencia a dónde se va a sentar, a partir de qué propósito, en la razón y en la soberanía del pueblo, que es lo que hablábamos recién, a partir de que no podemos ejercer el poder todos juntos, porque sería caótico desde el punto de vista institucional, pero tenemos que tener un organismo que le dé origen, de acuerdo al modelo republicano representativo, sobre todo a partir del siglo XVIII en adelante, con un componente que es el constitucionalismo. En resumidas cuentas, es un proceso histórico-político que refiere a que la organización del Estado va a surgir a partir de un documento, va a surgir a partir de una ley fundamental que le dé sentido. ¿Cuál es esta ley fundamental que le da sentido? Es la constitución que tienen los estados, ¿no? Se constituye el Estado a partir de esa reglamentación. Cada república moderna y contemporánea tiene su constitución, y en esa ley fundamental están los elementos basales, ¿no? Cómo se organiza el poder a partir de esta ley fundamental, que es la que le da origen, ¿no?, al Estado-Nación como organismo. Teniendo en cuenta esto, recuerden que el Estado es la unidad sociopolítica y es la sociedad política y jurídicamente organizada. Por lo tanto, ¿de dónde sacamos esa organización? ¿Cómo le damos origen? Y a través de una representatividad en la Constitución Nacional. Hay algunos autores que hablan de Carta Magna, porque es el primer acuerdo, si se quiere, o la ley fundamental que le da origen al Estado. Moderno sobre todo, y a partir de las segundas evoluciones que tiene el poder, ¿no? Con respecto al constitucionalismo que surge en el siglo XVIII, tenemos algunos antecedentes ahí por la Edad Media, y después, a partir de la Revolución Francesa, unos años antes de la Revolución Inglesa, posteriormente con la independencia de Estados Unidos y después con la Revolución Francesa, esto de la Constitución, de tener una ley fundamental para organizar el Estado, surge como el propósito de los nuevos estados, ¿no es cierto? Nosotros partimos los estados contemporáneos como para poder comprender las relaciones de poder,
sobre todo el poder político, se parte, digamos, del constitucionalismo como herramienta. Bueno, por eso uno dice, habla de derechos consagrados, por eso en el estudio del análisis contemporáneo de la ciencia política, de las categorías de la filosofía política, siempre se hace referencia a decir, bueno, ¿cuál es el organismo que le da origen, no? Y se habla del poder constituyente y el poder constituido. Esto también refiere al paradigma que surge con la modernidad. ¿Dónde se rompe esto? Ustedes lo vimos en la primera parte de nuestra asignatura, de lo que compartimos. ¿Se acuerdan que ustedes estudiaban la crisis de la modernidad? Y a partir de esta crisis, de que empieza a ser cuestionado el paradigma de la modernidad, como ustedes saben, y ya lo han estudiado y escrito, hace referencia a esto de que el paradigma de la modernidad, por los horrores de las guerras, por el conflicto de la SOA, por distintos genocidios y abusos del poder, por el imperialismo o el segundo imperialismo que surge a partir del último cuarto del siglo XIX, y después se extiende en el resto de los continentes, cuando aparecen estos modelos vinculados a la dominación política y económica o al neocolonialismo, como dicen algunos autores, aparece esto del soporte cultural, ¿no? Resulta que la modernidad, que antes nos daba seguridad a través del paradigma de la razón, a través de entender la realidad como esta noción de razón y progreso que habíamos charlado, se empieza a resquebrajar y, como menciona Terán en el texto, el paradigma de la modernidad se queda sin soporte cultural. Y hay un antecedente con esto, que ustedes ya han leído varios, por eso hablamos de la crisis del modelo industrialista, la caída del bloque soviético, la crisis de la modernidad, justamente para poner un punto de inflexión, la Segunda Guerra Mundial es cuando el Estado surge con este modelo de Estado de bienestar que después va a entrar en crisis, a partir de la década del 30, con la crisis del 29 en adelante, pero la Segunda Guerra Mundial va a volver a poner en tela de juicio todo este paradigma, y se produce acá una nueva representación del poder en cuanto al Estado como árbitro entre el capital y el trabajo. Va a haber factores acá del Estado que viene del modelo liberal con esto de quién es el que arbitra, o sea, quién es el que decide. Si estamos en sociedades capitalistas vinculadas al poder, estamos en relación con el capital y estamos en relación con quienes producen ese capital que está apoyado en el trabajo. Bueno, pero tiene que haber un árbitro ahí, tiene que haber alguien que decida. ¿Quién es el que decide? El Estado. Por eso hablamos de esta capacidad que tiene el poder a través del Estado de ejercer esta función de arbitraje entre el capital y el trabajo. Cuando hablamos entonces de el poder y el paradigma dentro de la modernidad, acá nos detenemos un poquito a tratar el poder no solo como capacidad relacional, sino también como construcción de significados en la mente de las personas. ¿Esto qué significa? Que hay en el poder una capacidad de inducción, hay una capacidad de inducir conductas en el resto de la sociedad. Y esto ustedes también avanzando un poco con sus lecturas, van a descubrir o van a reconocer, quizás alguien ya los conoce, lo debe haber visto, en alguna teoría sociológica, quizás no, hacen referencia a un autor que se llama Geoff Mulgan, que nos indica de alguna manera que el poder solamente como una relación de inducir conductas, o como decía Weber, esta capacidad que tiene el Estado del monopolio de la fuerza legítima, empieza también a tener cada vez menos sustento, porque el monopolio del poder a través de la fuerza tiene un límite también. Es decir, no podemos tomar solo la violencia como el factor que hace referencia o a donde se apoya el poder como capacidad. Y Mulgan dice que a partir de la posmodernidad, ustedes lo van a ver también en el texto de Terán, aparecen tres elementos que son la violencia, el dinero y la confianza. Es decir, no solo podemos hablar del poder como capacidad relacional o construcción de significado en la mente de las personas, tomando en cuenta el factor de la violencia. También tenemos que tener en cuenta
la violencia, el dinero y la confianza. ¿Por qué hablamos del dinero? Porque el poder representa, a través de la posmodernidad, un poder económico y especulativo. Por eso yo la anoté ahí en la pizarra digital, para que ustedes también, a la hora de hacer sus relecturas, tomen en cuenta esto, ¿no? El poder hoy en la posmodernidad, en principio, es económico. La política se encuentra subordinada, por usar una palabra o un adjetivo, no lo tomen de forma literal, pero la política se encuentra de alguna manera subordinada a los aspectos económicos. Si las economías funcionan, la política tiene un desarrollo. Si las economías en el mundo no funcionan, se caen, se resquebrajan, hay factores de ruptura como inflación, como pobreza estructural, como pobreza nominal, como devaluaciones, como conflictos con la moneda de curso legal, con un montón de factores que hacen relación a cómo se expresa la economía en la posmodernidad. Ahí tenemos que el poder es económico y especulativo. Si esto funciona, en lo primero que nos vamos a fijar, o cuáles son las prioridades que tienen las sociedades actuales, tenemos que ver con esto de el poder como factor económico, con una política un poquito, algunos escalones debajo, porque es la que a su vez va a actuar de acuerdo a cómo funciona este poder económico, y a su vez esto es especulativo. ¿Por qué hablamos de especulación? Por este paradigma de la posmodernidad, en el cual se acuerdan que está todo, o la gran mayoría, comprendido a través del deseo. Y ese deseo tenía que ver con la capacidad de consumo que tenían estos grupos. Y la capacidad de consumo, recuerdan que estaba impulsada a través de lo económico y cuáles son mis capacidades con respecto a lo que puedo comprar o no. Por eso hablábamos de el capitalismo material e inmaterial. ¿Se acuerdan que hablábamos de los bienes y los servicios? De estas cuestiones que son vinculadas a la posmodernidad y cómo se ejerce el poder. El poder entonces es una construcción de significados también. No es solamente una capacidad, un atributo, sino que es una capacidad relacional. Por eso digo, hagan hincapié en Castel, que tienen ahí un componente como para poder comprenderlo ustedes también, ¿no? Como para poder entenderlo. Bueno, recuerden que nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a hacer 2 momentos de Zoom, y después nos volvemos a conectar al mismo enlace para ir cerrando la clase y ver la segunda parte. Bien, entonces, repasando hasta acá, nosotros entendimos en su momento a el poder, a su concepto, a entender el modelo de sociedad, la importancia de su análisis, y tengan en cuenta de que para conocer una sociedad hacemos referencia a esto, ¿no? Necesitamos entender las relaciones de poder y cómo funciona este elemento tan complejo en las sociedades. En quién recae el poder, cómo se define, es un atributo, una capacidad, una condición, y acá estamos con esta relación multidimensional. Por eso retrocedemos un poquito. Después, para ir cerrando este primer bloque, el paradigma de la modernidad y el poder, tengan en cuenta estas diferencias entre la modernidad y la posmodernidad que ustedes ya estuvieron trabajando, ¿no? Pero acá, más vinculado, más centralizado, a entender el poder como capacidad relacional, ¿no? Como atributo, y como también estas condiciones o esta construcción de significados, ¿sí? ¿Dónde se construye este significado? Se construye de manera social, se construye de manera política, se construye de manera económica. Es decir, el poder tiene una relación, capacidad multidimensional, no es solo como se entendía en el paradigma anterior, que estaba vinculado a las instituciones y cómo esas instituciones lo ejercían sobre nosotros, ¿no? Por eso hablamos de las diferencias entre una y otra, entre un paradigma y otro, y pusimos un punto de inflexión, que no es único, porque hay varios, pero para que esto ustedes lo comprendan mejor a la hora de reforzar sus lecturas. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el Estado va a ser el árbitro entre el capital y el trabajo, porque van a ser los factores, ¿no? Capital, trabajo, y el Estado, que va a ser el árbitro entre ambos, entre los que generan el capital y entre quienes lo producen, ¿no? Por eso en su momento el marxismo, a partir del siglo XIX en adelante,
va a reconstruir estas nociones con esto de las relaciones de poder a partir de las relaciones de producción, ¿no? Esto del proletariado, la burguesía y cosas que ustedes fueron viendo a partir de sus vinculaciones en la primera parte del año. Hay una cuestión acá con la especulación, con lo económico, también tengan en cuenta esto, el Estado va a jugar roles más secundarios. ¿Esto qué significa? No es que no va a estar presente, sí va a estar, y está, pero el Estado hoy refiere no a una organización, como estudiamos siempre en el paradigma de la modernidad, a la unidad sociopolítica, a la sociedad política y jurídicamente organizada, independiente, con soberanía. Eso existe, pero dentro de una noción para nosotros del Estado de manera interna. El Estado, como factor, a su vez, los países o los estados se relacionan con otros. Y a partir de entender la globalización como la institucionalidad de un modelo de mercado a nivel global, el poder económico es especulativo y refuerza a cómo yo me comunico, cómo se comunica, cómo son las relaciones de ese Estado con respecto al poder económico y especulativo. ¿A dónde está ese poder? ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo distribuye? ¿Cómo se lleva adelante? Por eso hablamos del poder como capacidad relacional y multidimensional. Es económico y es especulativo. Y ahí por eso hablamos del rol del Estado, si bien es muy importante, a partir de la crisis del estado de bienestar o el estado de benefactor, en el cual, se recuerdan ustedes, dejó de ser el árbitro, dejó de establecer las seguridades sobre los aportes que debería hacer ese Estado y ese modelo, y qué debería asegurar el Estado, a partir de la ruptura del 73, ¿se acuerdan ustedes con la crisis del petróleo, con la crisis en el 67 de la libra esterlina, con la ruptura del paradigma del Estado benefactor, surge, digamos, el neoliberalismo o el nuevo liberalismo, en realidad, una etapa superadora de la anterior, en el cual el Estado va a empezar a jugar otros roles más secundarios, similar a lo que en su momento se había establecido en el Estado liberal tradicional. ¿Se acuerdan que surgía esto también? Y el poder está también ahora, con más fuerza que nunca, en los medios de comunicación. Es decir, ¿a dónde se construyen los significados? ¿Dónde les parece a ustedes que, como estudiantes y como personas que analizan el poder y que viven en relaciones de poder, como todos, cómo se distribuye el poder hoy en los medios de comunicación? Fíjense que hay un arma poderosísima que es Internet. Así que a partir de ahí los medios de comunicación construyen estos significados en la mente de las personas. Ya cuando avancemos un poquito en la próxima clase vamos a hablar de dos corrientes del mundo contemporáneo que se están tomando hoy en cuenta, que es la biopolítica y la psicopolítica. Después lo vamos a ver más adelante. Pero la construcción de significados comienza y se distribuye con una gran herramienta que son los medios de comunicación, que ustedes pueden agregar después el factor virtual, es decir, las redes sociales, todo lo que ustedes conocen y manejan. Por eso hablamos del poder como construcción de significados. Bueno, vamos a salir un poquito y después vamos a ver el chat. Les doy buenos días a los que se fueron sumando. A ver, ¿alguien me falta? Creo que no. Si no acepté alguno, díganme por favor para no meter la pata. Sí, bueno, con respecto a Noelia, tiene razón, Noelia, porque esto que la globalización fue el broche de oro, y sí, porque evidentemente favoreció a estos efectos. Después Noelia habla con estas consideraciones acerca de la gobernanza, cosa que vamos a hablar ahora en el segundo bloque de nuestras charlas después del recreíto, que tiene que ver con 5 minutitos más o menos, 3, 4 minutos como mucho, porque es el tiempo que me lleva a guardar la grabación para después iniciar el segundo bloque y que le quede a ustedes la clase grabada para después iniciar la segunda parte. Bueno, hablamos mucho. Yo les agradezco sinceramente la atención de ustedes y cómo están. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Les resulta confuso?
Seguramente hay cosas que recordaron de la primera parte. ¿Cómo vamos con eso? ¿Bien? Yo creo que de que se entiende muy, muy bien, profe. Sí, Una pregunta, ¿puedo sí, hacer por una favor. preguntita? Sí, 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 la que Si necesites. usted mencionó biopolítica y psicopolítica, ¿eso Sí, es algo reciente o es algo que ya se veía antes, quizás, con claro, el posmodernismo? claro, sí, en realidad eso ya es siglo XXI, ¿no? Para que vos te ubiques, Matías, aparece un surcoreano que yo siempre recomiendo que lo lean, que se llama Chul Han. Le voy a anotar el nombre acá, obviamente lo voy a anotar por fonética, porque seguramente debe estar mal escrito, pero aparece así en el chat, ¿no? Yo lo anoté en el chat. Este señor, Chul Han, un sociólogo surcoreano, justamente nos invita a pensar sobre el poder como capacidad. Por eso hablamos esto de la construcción de significados, ¿no? Si yo tengo los medios o los medios masivos de comunicación que están informando todo el tiempo, es decir, es muy difícil que yo pueda diferenciar los elementos necesarios sin caer en alguna trampa discursiva. Es decir, yo pongo un canal y hablan de una forma. Después resulta que cambio ese canal y es todo lo contrario. Entonces, hay todo un control. Y ahí habla Han y dice, no, entonces hay una psicopolítica, hay una cuestión de que inducen sobre la mente de las personas cierta construcción de significados, ¿no? No necesariamente es que uno crea, pero sí establecen ciertas relaciones. Y muchas veces uno no toma, ustedes sí, porque podemos estudiar este fenómeno, pero pensemos en una opinión pública mucho más diversa, mucho más amplia, que no se para, como nosotros, digamos, a analizar estas cosas. Y realmente es cierto eso, hay una construcción de significado. No es solo el poder, digamos, uno en la modernidad decía, bueno, ¿quién tiene el poder? Y el presidente, las instituciones, el gobierno, ¿no? Existe, sí, pero hoy hay una palabra que aparece, que dice Noelia en su momento, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la... Está bien. Yo porque me parece más personalizado el tema de ir consultando y charlando a medida que surgen de ustedes, ¿no? Los comentarios. Y el tema de la grabación es netamente académico, netamente referido a lo que estamos trabajando en la clase, ¿no? A eso me refiero. Igual tienen el espacio para escribir, consultar, no se preocupen que lo vamos a ir resolviendo. Gracias, Bueno, profe. entonces, la segunda parte, iniciamos la segunda partecita, si no les saco mucho tiempo. Para hablar entonces de cómo se expresaba el poder en el nuevo paradigma, muteen los micrófonos, así nos escuchamos bien. El poder es económico, habíamos dicho es especulativo, porque sugiere esta relación de tener a la política como un escaloncito más abajo y subordinada, a su vez, a las decisiones económicas que se tomen en ese lugar. El Estado juega estos roles un poco más secundarios, teniendo en cuenta esto de la ruptura del modelo anterior de Estado y la institucionalización del nuevo liberalismo, o de nuevo darle, digamos, las potestades al Estado y al mercado que tuvo en su momento el modelo liberal anterior. Con esto de la crisis de los 70, con esto que ya ustedes estuvieron repasando con la libra esterlina, con el petróleo, después hay un ejemplo que hace mucha referencia a la Argentina, sobre todo a partir de los 90, en el cual la posmodernidad con este modelo neoliberal y el poder económico y especulativo, a partir de 89-90 en adelante, va a surgir de vuelta esta ruptura del modelo anterior del Estado y la instalación del modelo neoliberal que ya hemos charlado, y que incluso cuando volvamos sobre globalización y cultura y demás, vamos a hacer seguramente referencia de vuelta a esto, ¿no? Porque gira en torno a estas relaciones. El poder entonces está en los medios de comunicación, habíamos dicho, como herramienta vinculada a esta construcción de significado en la mente de las personas, que Matías
hacía una referencia con respecto a esto de la biopolítica y psicopolítica que yo les adelantaba, que vamos a ver en una clase posterior, referida a cómo influye los medios de comunicación en la mente de las personas y a su vez como formadoras de opinión. No se olviden que nosotros nos informamos y dentro de lo que recibimos como información tenemos que ser también, ustedes ahora tienen más herramientas porque podemos estudiar el fenómeno, ahora tienen que ser ustedes una mirada un poquito más analítica, más lenta y no tan dinámica con respecto a qué es lo que me dice el informativo y después tomarlo eso como discurso. Bien, tengan en cuenta esto, que tenemos ahora nuevas herramientas de análisis y hay que utilizarlas, ¿no? Para eso están. Este es mi humilde aporte a su formación, es decir, tener el mundo contemporáneo y las relaciones de análisis para después utilizarlas en las otras asignaturas o en los elementos que ustedes tengan que trabajar, sobre todo en las ciencias sociales, y a partir de sus propias inquietudes, ¿no? De sus propias cuestiones. Y el poder entonces es una construcción de significados también en la mente de las personas, ¿no? Si vamos a hacer referencia a esto del problema del Estado, nosotros vinculábamos a la crisis del modelo del Estado benefactor con esto de que ya no ofrece el Estado las herramientas o no garantiza los elementos necesarios que estaban vinculados con la salud, la vivienda y la educación. ¿Se acuerdan que lo hablábamos en nuestras clases anteriores? E incluso alguna de ustedes trabajó el tema en algunos de los ensayos. Ahí está la crisis del modelo del Estado de bienestar o benefactor. Los años 70 dejan fuera al Estado, digamos, lo dejan fuera como árbitro entre el capital y el trabajo. Ya las regulaciones de precios, las regulaciones normativas, las regulaciones de la legalidad, la ley, digamos, ¿no? Sobre todo la ley vinculada al trabajo, empieza a ser modificada en función de esta nueva representación del poder económico y especulativo. Y ahí también se refuerza este concepto del capital financiero. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del capitalismo material e inmaterial en la primera parte de la cursada? Bueno, acá el capitalismo y lo financiero toma, digamos, una potencia a nivel global que hoy ya es prácticamente imposible de controlar. Es decir, hoy ustedes tienen a través de una red financiera una circulación de bienes y de capitales todo el tiempo que atraviesan el mundo a través de una red de internet, y hoy se constituye una empresa en Estonia, desde la Argentina, y yo resulta que manejo algún tipo de recurso empresarial en otro país desde mi casa. Entonces eso genera una red de flujo informático y financiero enorme que hace referencia a esto de la sociedad red, volviendo a uno de los conceptos que trabajamos en la primera parte del año, de cómo funciona esta flexibilización que tienen los vínculos humanos a través del capital, a través de el capital financiero, el trabajo, el teletrabajo, las nuevas modalidades, ¿no? Entre el capital y el trabajo. Entonces ya el Estado, como organismo regulador específico dentro de un país, en este caso, ya no actúa como un organismo regulador, sino que se regulan a través de relaciones, como se dice hoy, supranacionales, o sea, vinculadas al modelo global de mercado. Tomen en cuenta esto también. Entonces el Estado pasaría, en esta instancia, en esta lógica, pasaría a cumplir un servicio vinculado al capital global. ¿Sí? Tengan en cuenta estas cuestiones también para ustedes tomar nota, ¿no? Y acá aparece este concepto de gobernanza que mencionaba Noelia hace un ratito, que hace referencia a que el gobierno, los gobiernos del mundo, no necesariamente la Argentina, digo los gobiernos a nivel mundial, aparece esta vinculación con que la política tiene un escaloncito más abajo con respecto al poder económico si tomamos en cuenta este concepto, la gobernanza, es decir, los gobiernos, independientemente del espacio político del que formen parte, los gobiernos ejercen esta gobernanza, es decir, muchos se dedican a gestionar las crisis. No tiene tanto que ver con solucionar
específicamente los problemas o las desigualdades que ese Estado tiene, sino que están más vinculados a resolver o a tratar de gestionar las crisis en las que están estos estados inmersos, ¿no? Crisis económicas, crisis educativas, crisis delictivas, crisis del modelo de la inseguridad, crisis de la falta de posibilidades, todas crisis que surgen producto de este modelo que se inserta en las sociedades y que después a los gobiernos les deja poco espacio, si se quiere, para relacionar o vincularnos con otras cosas. La mayoría de este modelo que se organiza como modelo centro-periferia, que en su momento ustedes deben haber visto, esto de la división internacional del trabajo que surge en el siglo XIX, a partir de la ruptura del paradigma de la modernidad, esta división, a partir de perder la protección que ejercía el estado de bienestar o benefactor, de volver al modelo anterior donde el Estado participaba o no, o muy poco, sino que las relaciones del mercado y ahora el mercado financiero global es la que ejercen el poder, entonces los gobiernos quedan de alguna manera por debajo de las expectativas o de las vinculaciones que debería hacer cada gobierno. Porque recuerdan que nosotros elegimos nuestros representantes para solucionar problemas. No sé si me siguen la idea. Es decir, independientemente del espacio que uno ocupe, que uno piense, que uno decida, el espacio político hablamos, la función del gobernante justamente es para solucionar los problemas del pueblo. Pero si esto no sucede, aparece este concepto de gobernanza. Es decir, los gobiernos solamente se dedican a gestionar las crisis y no a solucionar los problemas de fondo, o sea, los problemas que todos los estados tenemos, sobre todo en este modelo tan vinculado a los conflictos sociales, como son los países de América Latina, los países de Europa, los países africanos, es decir, los países asiáticos, que están vinculados a este modelo centro-periferia, en el cual hay países centrales que deciden sobre el resto de las condiciones periféricas del resto. Por eso hablábamos del centro-periferia, ¿no? Por eso hablábamos del poder como una relación multidimensional. Respecto de esto, el paso que sigue, que ustedes van a ver en los textos, hace referencia a la geopolítica del poder, ¿no? En el paradigma anterior, más o menos a partir del siglo XIX, me apuro porque nos queda poco tiempo, la revolución industrial se estableció esto de la división internacional del trabajo, este modelo centro-periferia, ¿no? En el siglo XX se consolida el Estado, que arbitra estos factores de poder. Estado, capital, trabajo es el esquema del modelo liberal, y capital, Estado, trabajo es el modelo de estado de bienestar. Fíjense cómo el Estado, en el modelo de estado de bienestar, toma un rol trascendente porque es el regulador entre capital y el trabajo. En cambio, en el modelo liberal es un factor más. Digo, para que esto lo tengan ustedes ahí anotado. En el siglo XXI aparece esta nueva geometría del poder con la deslocalización, es decir, las empresas ponen y organizan sus fábricas en los lugares donde tienen mayor rentabilidad, por lo tanto las casas centrales no están en el país donde está la fábrica, sino que la casa central está en un país y en el resto del mundo se deslocalizan, se ponen las fábricas de acuerdo a cómo funciona la estructura administrativa. Y también la rentabilidad. Después está la tercerización, es decir, hoy se construyen muchas relaciones vinculadas a la industria, pero no son la misma empresa, sino que hay otra empresa vinculada, que es la que después hace las contrataciones de las personas, y existe esta red productiva, financiera y comercial, y la triada del poder, o el poder triádico, que trata Terán en el texto, hace referencia a que esto no es algo fijo, es dinámico, pero nos deja un registro para que ustedes tomen nota. Si hablamos hoy de una posible triada del poder, hablamos de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, es decir, los tres elementos o países centrales que están vinculados, ¿no? Hay otros, pero esto no es algo fijo, sino que es dinámico. Cuando hablamos del poder económico global, ustedes van a encontrar a un autor italiano y un autor norteamericano que aparece en el texto, que es Hart y Negri.
Hart es norteamericano, Negri es italiano. Estos dos economistas muy prestigiosos, profesores de universidades de mucho prestigio, organizaron para poder comprender un poco mejor la pirámide del poder global. ¿Cómo se entiende esto, no? El poder hoy no es visible, sino que tenemos caras visibles, pero los poderes reales los ejercen organizaciones multilaterales que nosotros no conocemos. El poder no es visible. Es económico y tecnológico. Requiere conocimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de I más D más I en nuestro primer cuatrimestre, que hablábamos de innovación más desarrollo más inversión? Bueno, hay una vinculación ahí con esto, ¿no? El crecimiento, tomen en cuenta este paradigma para ustedes, tomen nota, crecer económicamente no es igual a desarrollo. Ojo, hay países que crecen económicamente, pero el poder financiero siempre está en las mismas manos. Por lo tanto, decís, uy, el país creció 5%. ¿Ese 5% se traduce en una redistribución de esa riqueza? No necesariamente. Por eso tomen en cuenta esto, que crecimiento en el mundo global, crecimiento económico no es igual a desarrollo. El desarrollo es mucho más que crecimiento económico. ¿Cómo funciona hoy la pirámide del poder global? Tengan en cuenta este esquema que organiza Hart y Negri, estos dos autores que toma Terán en el texto, que tiene que ver con esto. Tiene tres grandes escalones la pirámide del poder global hoy, porque pensemos el poder en función de la globalización, ¿no? En principio, en el primer escalón, ¿quién estaría? ¿No? Estados Unidos y el G7. Recuerdan los países vinculados al G7, China, Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Sí? Tomen en cuenta esto del famoso o gran conocido G7, porque son los países con mayor poder económico, mayor desarrollo tecnológico, mayor innovación, no es casualidad que se invierta tanto dinero en tecnología, en innovación, en desarrollo, y que los países tengan tantas diferencias tecnológicas entre sí, sino que obviamente eso está vinculado también al desarrollo de un modelo. Por eso les decía, el crecimiento no es igual a desarrollo. ¿Se acuerdan que yo en su momento les había puesto como ejemplo? Hay muchos, pero yo había compartido con ustedes un video breve de Estonia, el primer país digital del mundo. Bueno, Estonia en su momento fue un país periférico muy vinculado a la ex Unión Soviética, y hoy termina siendo una sociedad muy adelantada en varios aspectos, ¿no? Tienen otros ejemplos en Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, Estados Unidos, gran parte, no toda, pero gran parte de Estados Unidos centrado en este modelo de desarrollo tecnológico global, la Unión Europea. Hay muchos ejemplos para conocer cómo la tecnología hoy influye en el modelo de desarrollo educativo, financiero, y de construcción de posibilidades. Bien, por eso el desarrollo es mucho más que crecimiento, en este caso económico, ¿no? ¿Y por qué decimos que la pirámide, por qué Hart y Negri llegan a esta conclusión? La pirámide, Estados Unidos y el G7 toman las decisiones. Tomen en cuenta cuando revisen el texto esto. Hart y Negri toman el primer escalón. ¿Quiénes toman las decisiones sobre el resto de esta pirámide de poder global, ¿no? Estados Unidos y el G7. Estos son los países que toman las decisiones, por eso hablábamos de modelo centro-periferia. Después hay un segundo escalón grande también, donde están las corporaciones multinacionales, que son muchas, que ahora no se las voy a nombrar porque no nos da el tiempo, pero después algunas les voy a pasar. Estas corporaciones multinacionales son las que ejecutan las decisiones que toman el primer escalón. ¿Sí? Y el tercer escalón, y fíjense que es a lo último, no casual tampoco, el tercer escalón son las formas de representación popular, o los estados como los conocemos nosotros desde el paradigma anterior. Es decir, los estados internos, los países, los gobiernos, están en el último escalón. Hay una analogía muy interesante, que revísenla ustedes también con tiempo, en donde se toma estas vinculaciones entre monarquía, oligarquía y democracia. Es decir, la monarquía estaría vinculada a quienes toman las decisiones, que son Estados Unidos y el G7, digo de manera figurativa, ¿no? Para poder entender este modelo. Después estarían en las oligarquías o los grupos concentrados, entre los que ejecutan esas decisiones, y por último
es el autor que lo trabaja en el texto de Terán, hablamos de las formas de representación popular. O sea que la pirámide del poder global invirtió la pirámide de la modernidad. O sea, cómo se entendía antes. ¿Quién estaba primero? Y primero estaba el Estado, la nación, las instituciones, y después venía el resto. Bueno, ahora está invertido ese paradigma. Ahora estamos hablando de corporaciones a nivel global, que son los que toman las decisiones, corporaciones multinacionales, que son las que ejecutan las decisiones de este primer escalón, y las formas de representación popular a lo último, que son las que estarían al final, digamos, de la pirámide, ¿no? En la parte más baja. Por eso, recuerden en la pizarra anterior, cuando hablábamos de este concepto, ¿no? De gobernanza. Es decir, esto de que hoy los países periféricos con más vinculaciones con la pobreza, con las dificultades económicas, estructurales, los gobiernos generalmente toman estas nociones, ¿no? Se dedican a administrar la crisis que van dejando las malas decisiones acumuladas anteriores con respecto a lo que sigue. Entonces estamos en una cuestión cíclica de volver siempre sobre el mismo problema. Tengan en cuenta esto para sus notas, ¿no? Bueno, vamos terminando. Así no les saco más tiempo. Nos queda un minutito. Si quieren dejar alguna consulta final, así ya vamos cerrando, y en un ratito publicamos la clase en el canal de YouTube. Les agradezco haber estado ahí. Mil gracias por la paciencia. Y el resto de lo académico lo vamos charlando a medida que surja, ¿no? A medida que pase. Así que dejamos de compartir acá. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes. Que sigan bien. Muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima.